y Él nos dejó ese himno, Día Alegre. Cuando esté con Cristo allá en la gloria, cantaremos en un coro celestial, gozaremos de una vida eterna cuando estemos allá con Él.
Muy buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a dar inicio nuevamente a un servicio dominical dedicado al Señor. Antes de iniciar, las situaciones que se están viendo en todo el mundo realmente suena se escucha muy crítico. Las cosas que podemos estar escuchando son alarmantes, pero también nos ayuda a nosotros a enfocar correctamente, motivados en la palabra o por la palabra, ¿sí? para seguir a Jesús. Quiero en este momento hagamos una oración para dar inicio a este servicio. Y bueno, pues deseándole a todos ustedes que verdaderamente experimentemos a cada día la misericordia de Dios y su gracia. Valoremos lo que la palabra de Dios nos dice, pero también es necesario escudriñar lo que significa la justicia de Dios y dentro de todo lo que cabe la soberanía de Dios. Esto nos ayudará mucho para también enfocar correctamente, porque el Espíritu Santo es quien va a mover nuestros corazones y nuestros pensamientos para seguir apuntando a Jesús, para seguir buscando de Dios. Ahora vamos a hacer una oración. Cierren los ojos. Padre eterno, gracias te damos por la vida que nos das. Hemos de iniciar nuevamente un servicio para tu gloria. Ayúdanos, Señor eterno, a hacerlo de la mejor manera. Enséñanos cómo a cada día, a motivar nuestro corazón, a despojarnos, Señor, de todo lo que realmente nos puede estorbar y enfocar correctamente, Señor, por tu palabra. Nuestras vidas están en tus manos, sabemos, así que permítenos también ver tu bendita providencia, a cada día conocer tu misericordia y ver también, Señor, de tu paz en tu verdad, para así, Señor eterno, continuamente, por medio de tu Espíritu Santo, ver a Jesús en nuestro diario vivir. Sabiendo, Dios amado, que la vida de mis hermanos, de todo aquel que esté hoy, o se ha movido hoy a estar viendo la transmisión, Señor, manifiesta tu gracia también sobre su vida. Multiplica esa gracia en cada vez más y más en él. Señor, deposita también en nosotros, Señor, la paz y la firmeza que debemos tener para glorificar tu nombre en todo momento. Creyendo, Dios amado, que harás más de lo que no alcanzamos a pedirte. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar unas alabanzas. Hemos hecho un pequeño popurrí donde hemos tomado diferentes alabanzas y para glorificar al Señor. Y estas mismas alabanzas nos van a ayudar a tener esta motivación. Dice, la primera es Dulce Refugio. La siguiente que vamos a cantar es He decidido seguir a Cristo. Y por último, Te seguiré. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Una vez más, dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor, con su palabra y su amor.
última vez. Con su palabra y su amor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Una vez más decimos: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Dice: si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré, oh, te seguiré. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Una vez más: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido, si no hubiera conocido, al Dios que me ama.
que me aman. Si el Señor no se hubiera revelado, es una certeza de que estaríamos perdidos. Si Dios no hubiese manifestado su gracia en Cristo, nosotros estaríamos absolutamente perdidos y la ira de Dios estuviera sobre nosotros. Bendita gracia es la que nos salvó. No por nuestras obras de justicia que alguno de nosotros pudiese haber hecho, sino por la única obra maravillosa, perfecta, justa, que pudo satisfacer toda la demanda de Dios, Dios santo, Dios justo. Fue la vida de Jesucristo, el Hijo del Padre, el Hijo de Dios. Y por esa obra maravillosa, nosotros hemos sido salvos. Bendita gracia. Bendita gracia. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites cantar con todo nuestro corazón y glorificarte. Gracias. Bendice este momento que continúa en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar con el servicio y deseamos ser breves también para poder dar a conocer el mensaje, pero también ser claros. Hoy vamos a hacer de la enseñanza, prácticamente hoy vamos a exponer acerca del libro del profeta Habacuc, pero lo increíble de este libro, que está categorizado como libro de los profetas menores, también vamos a considerar el evangelio, ¿sí?, que lleva implícito este libro. Así que lo vamos a hacer de una forma expositiva. No vamos a poder terminar todo el libro hoy, lo vamos a hacer por partes, así que también así que también les necesitamos pedir a cada uno de ustedes que ahí en su casita en esta semana pueda leer el libro del profeta Habacuc. Hoy solamente vamos a tocar 4 versículos, pero usted en casita la próxima semana igual esté leyendo el libro del profeta Habacuc, porque vamos a considerar este libro en una forma de sermones expositivos. ¿Y qué nos enseña este libro de Habacuc? Bueno, nos muestra la justicia y la soberanía de Dios en los tiempos difíciles. Así que en un momento más estaremos dando y exponiendo el tema, pero este libro sí nos manifiesta la justicia y soberanía de Dios en los tiempos difíciles. Vamos a leer Habacuc capítulo 1, versículo 1 al 4. Y a la letra dice así: profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencillas y surgen discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo. Por eso
sale pervertida la justicia. Oremos. Padre eterno, te damos muchas gracias por este momento que tú nos permites también considerar la palabra. Así que no sean nuestros pensamientos, no sean pensamientos de hombres, no sea mi pensamiento, sino que totalmente las implicaciones de este pasaje sean tan claras y puedan ser expuestas tan libremente, pero fielmente, porque todo radicará en tu palabra. Señor, y siendo de tu palabra, traerás el gozo, el consuelo, la restauración, pero también, Señor, la corrección. Traerás también, Señor, la exhortación, redarguir nuestro corazón para manifestar tus verdades santas que también traen consuelo y motivación en tu amor. Creyendo, Dios amado, que harás más, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Permítanme. Bien, hermanos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Y por qué? ¿Hasta cuándo, Señor, cesará esta pandemia? ¿Hasta cuándo, Señor, cesará la corrupción y el robo? ¿Hasta cuándo, oh Señor, cesarán los homicidios? ¿Hasta cuándo, oh Señor, se burlarán de lo moral? ¿Hasta cuándo, oh Señor, se pasará por encima de la ley? ¿Hasta cuándo, Señor, reinará la injusticia? ¿Hasta cuándo, Señor, la impunidad sobornará la injusticia? ¿Hasta cuándo, Señor, el desamparado será ignorado? ¿Hasta cuándo, Señor, dejarán de legalizar el mal? ¿Hasta cuándo, oh Señor, en tu iglesia dejarán de predicar herejías? ¿Hasta cuándo, oh Señor, dejarán de usar los púlpitos para prostituir tu verdad? ¿Hasta cuándo, oh Señor, tu iglesia apoyará ideologías antibíblicas? ¿Hasta cuándo, oh Señor, se terminará la impiedad en tu iglesia? ¿Hasta cuándo, oh Señor, se seguirá orando por un familiar y no vemos respuesta? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? En respuesta a este clamor, necesitamos sobrevolar sobre los 3 capítulos de Habacuc y sus versículos, y explicándolo en un solo tema, quedaría de la siguiente manera: viviendo la justicia y soberanía de Dios en los tiempos difíciles. Repito, lo que podemos notar en todo el libro de Habacuc es que el Señor nos está haciendo un llamado a vivir la justicia y la soberanía de Dios aún en los tiempos difíciles. Para entender un poco el profeta Habacuc necesitamos hacer una introducción, por eso hoy debería ser breve esta explicación, porque tocaríamos una introducción para entender lo que Habacuc decía en esos versículos tan cuestionables. Cuestionaba la justicia y la soberanía de Dios. Para entenderlo, debemos ver el trasfondo histórico. La profecía fue dada a Habacuc en los años 600 antes de Cristo. Babilonia amenazaba invadir a Judá. Habacuc, escribiendo para su pueblo de lo que Dios le enseñó sobre el juicio venidero en contra de Judá, pero también el juicio en contra de Babilonia posteriormente. Y que la soberanía de Dios está por encima sobre los asuntos humanos. Pero también este libro manifiesta la amante fidelidad para con los suyos. La amante fidelidad de Dios para con los suyos. Judá estaba en una triste condición espiritual y moral delante de Dios. Habacuc anuncia entonces que los pecadores en Judá serán castigados por no vivir en la justicia de Dios. El pecado de ellos era deshonestos, porque eran carentes de compasión hacia los pobres.
Eran opresores porque edificaban fortunas sobre la sangre de los más débiles. Eran codiciosos buscando la exhibición y grandeza, olvidándose de Dios. Engañadores, usando prácticas que eran viles y engañosas, y abusando también del prójimo. Por lo tanto, también esto haría posible llegar a usar prácticas abominables para cometer fechorías de inmoralidad. Eso lo dice posteriormente en el capítulo 2. También dicen que ellos eran idólatras. La idolatría estaba tan aferrada en sus vidas, se volvió algo cotidiano, que todo lo que tomaba el lugar de Dios, lo que debería ser el lugar de Dios, había sido ocupado por otro Dios que no era el Dios justo, santo y soberano, sino que eran ídolos, eran ocupados por ídolos. Y estos ídolos eran mudos. Por lo tanto, cuando en algún momento ellos se llegasen a sentir en una necesidad o llegasen a estar en un momento de necesidad, su ídolo permanecería mudo. Por lo tanto, le dieron la espalda a Dios. Judá le dio la espalda a Dios. Abusaron de la misericordia de Dios y de la paciencia. Rompieron el pacto con su desobediencia. Por lo tanto, deberían recibir justo pago por su impiedad. ¿Cómo? Porque no amaban a Dios ni a su prójimo. Así que Babilonia sería un instrumento en las manos de Dios. Los caldeos surgirían de un momento a otro y serían usados como instrumentos en las manos de Dios para castigar el pecado de Judá. Y posteriormente Babilonia recibiría también su castigo a su tiempo por su vileza. Por tanto, Dios, en medio del juicio en contra de Judá, preservará Dios un fiel remanente de Judá. Eso es maravilloso, lo maravilloso de Dios. Ahora, ¿qué aplicación vemos en todo esto? Debemos ser pacientes mientras Dios sigue operando justa y soberanamente en la historia del mundo. Nosotros debemos ser pacientes mientras Dios sigue operando justa y soberanamente en la historia del mundo. Porque dentro de esa justicia y dentro de esa soberanía de Dios, Dios está preservando su remanente fiel, aún en los tiempos difíciles. Así que explorando entonces los capítulos, caerían de la siguiente forma. En el capítulo 1 veríamos la justicia y soberanía de Dios es cuestionada. En el capítulo 2 veríamos la justicia y soberanía de Dios es afirmada. Y capítulo 3, la justicia y soberanía de Dios es exaltada. Vuelvo a repetir, en los capítulos de Habacuc, en el capítulo 1, vamos a considerar la justicia y soberanía de Dios es cuestionada. En el capítulo 2, la justicia y soberanía de Dios es afirmada. Y en el capítulo 3, la justicia y soberanía de Dios es exaltada. Así que, como decíamos hace un momento, todo este libro nos manifiesta Dios, nos hace un llamado a vivir la justicia y la soberanía de Dios en los tiempos difíciles. Pero esto haciéndolo particularmente como un llamado y una demanda al mismo tiempo, es viviendo la justicia y soberanía de Dios en los tiempos difíciles. Capítulo 1, como decíamos, es una justicia y soberanía cuestionada. ¿Por qué? Veamos lo que dice el versículo 1 de este mismo capítulo. Dice: profecía que tuvo una visión el profeta Habacuc. Para empezar, en el versículo 1 lo que estamos viendo es el nombre del profeta. Y también estamos viendo que dice profecía. En el hebreo, la palabra profecía significa carga, pero también se traduce como sentencia. Así que lo que Habacuc había recibido en esta profecía era la sentencia de Dios. La sentencia, el veredicto de Dios por los pecados de Judá y la excesiva también crueldad de Babilonia. Así que Dios llevaría a cabo su juicio divinamente y decretado en contra de Judá.
Habacuc, que significa abrazo o alguien que abraza, podemos ver que Habacuc, en una forma representativa, quiere abrazar al pueblo de Dios. Quiere abrazar al pueblo de Judá, ¿sí? Y Dios va a usar a Habacuc para dar a conocer esta profecía en medio del pueblo, para que los pecadores sepan que la justicia de Dios no puede ser burlada y que Dios no ha dejado de existir, que Dios sigue siendo y está presente y sigue siendo soberano, y que Dios no puede ser burlado también. Así que Habacuc está haciendo una advertencia a todos los pecadores de Judá, pero también al mismo tiempo está haciendo un llamado a los justos, a los que estaban también clamando a Dios por su justicia, de la misma forma que Habacuc lo hacía. ¿Para qué? Sabiendo que Dios preservaría su remanente fiel, que Dios iba a ser fiel con todo aquel que haya guardado su pacto. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque también vamos a ver más adelante cuál es la percepción que se tenía en el Antiguo Testamento acerca de la justicia de Dios. Pues porque debemos también conocer por qué Habacuc estaba solicitando a Dios justicia. Veamos entonces, ¿dónde está la justicia de Dios en los tiempos difíciles? Esa es la pregunta que nos lleva precisamente al versículo 2. ¿Dónde está la justicia de Dios en los tiempos difíciles? Versículo 2 dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. En otras palabras, lo que está diciendo el profeta es, dice: Dios mío, a gritos he pedido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. ¿Esto qué implica? Esto implica que Habacuc solicitaba urgentemente la intervención de Dios. Habacuc estaba solicitando, no es que Habacuc estaba en contra de Dios haciendo este tipo de cuestionamientos, no, sino que Habacuc estaba con Dios solicitando absolutamente la intervención de Dios, la justicia de Dios, como estaba establecido en la ley. La perspectiva de la justicia de Dios en el Antiguo Testamento es que Dios aparece como el legislador de Israel y de Judá. Así que sus leyes son justas y por lo tanto, si son justas, son santas, y si son santas, se debe obedecer. Pero vemos que el pueblo de Judá no había hecho caso a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Había ignorado, había desafiado la santidad de Dios. Estaba desafiando con sus prácticas la santidad de Dios. Estaba desafiando la autoridad de Dios. Estaba desafiando la absoluta soberanía de Dios. Y estaba desafiando la justicia de Dios. Pero ¿en qué situación se encontraba Habacuc? Desesperada. Si nosotros vemos la situación de Habacuc de aquel tiempo, no es muy diferente a la de hoy en día, hermanos. Si nosotros vemos la situación de Habacuc en los tiempos de Judá, en los años 600 antes de Cristo, no son muy diferentes a los de hoy en día. Para esto deberíamos saber qué es la justicia de Dios. La justicia de Dios, hermanos, quiere decir que Dios es completamente correcto y justo. Vuelvo a repetir, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios quiere decir que Dios es completamente correcto y justo. Por lo tanto, esto va ligado a la santidad de Dios. Y si Dios es santo y es justo y es correcto, no puede ser, por obvias razones, no puede ser injusto. Así que el trato de Dios con toda la humanidad es justa.
Aunque el hombre diga lo contrario, déjeme decirle que lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios, es que toda la acción de Dios, toda la obra de Dios va a ser justa. Todo lo que realiza Dios, todo lo que es Dios va a ser justo. Así que justicia también es darle a cada uno lo que corresponde conforme a su merecimiento. ¿Qué nos dice Romanos al respecto? Que la paga del pecado, el salario del pecado, la recompensa del pecado es muerte. Así que también la justicia de Dios está ligada a la ira de Dios. Vuelvo a repetir, si nosotros vamos a hablar de la justicia de Dios, sí vamos a hablar de la justicia de Dios, estamos hablando de la santidad de Dios, estamos hablando también de la soberanía de Dios, de las decisiones soberanas de Dios, pero también estamos viendo, vamos a ver que esta doctrina de la justicia va ligada también a la doctrina de la ira de Dios. Cuando en los púlpitos solamente se predica del amor de Dios, pero se descuida la predicación también de la justicia de Dios, entonces lo que se está haciendo en los púlpitos es que el mensaje de Dios está incompleto. Porque el evangelio debe manifestarse, debe expresarse completamente. Debemos de conocer que Dios es santo y que Dios es justo, Dios es soberano, Dios es amor, pero también Dios, siendo justo, en su amor también debe manifestar su ira. ¿Por qué debe manifestar su ira? No es una ira como muchas veces nosotros podemos interpretarla. No es una ira que nosotros debemos interpretarla de irracional, caprichosa. No, no es eso. No es así. La ira de Dios también va, de cierta forma, ligada a el amor de Dios. Porque es todo lo que Dios ama también debe manifestar, ¿sí?, la inconformidad santa. Es decir, como lo hubiese dicho otro de los teólogos y también predicadores, expresando de esta forma que si nosotros amamos a nuestros hijos y alguien arremete contra ellos, también nosotros, por amor a nuestros hijos, debemos manifestar nuestra inconformidad. Y esto es expresando nuestra ira. O sea que si alguien le hace daño a uno de nuestros hijos, ¿cómo reaccionamos? Obviamente también si Dios ama, también va a expresar la otra cara, que sería la ira de Dios. No puede solamente Dios amar, sin antes sí también manifestar su ira, su inconformidad. Dentro de lo que es la teología, la justicia de Dios también se caracteriza de una forma gubernativa. O sea, es aquella que Dios despliega como el gobernante de buenos y malos. Él ha instituido un gobierno moral en el mundo. Aparte, también Él ha impuesto una ley justa sobre el hombre, con promesas de recompensa para el obediente y advertencia de castigo para el transgresor. Es lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento manifestado en los profetas, cuando Dios empieza a manifestar su voluntad, empieza a comunicarse con su pueblo, cuando Dios comienza a hablarle a su pueblo, está ordenando dentro de lo que es el pacto, que el pacto puede tener dos filos. El pacto puede tener, que es como una espada de dos filos, tiene dos lados, y este pacto es si obedeces, serás bendecido. Si desobedeces, serás castigado. Así que dentro de esta justicia también existe la otra justicia que se conoce como distributiva. Es la expresión para designar la rectitud de Dios. O sea, Dios va a expresar la rectitud santa y por tanto también va a ejecutar su ley santa. Y esto va en relación con la distribución de recompensa
y los castigos. Y podemos hablar más de la justicia remunerativa y también de la retributiva, pero en lo que va de este libro vamos a irla explicando poco a poco más adelante. Ahora, pasando al versículo 2, como hemos leído, dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. Miren, hermanos, cuando se habla de la justicia de Dios también, es que una vez que al pueblo de Israel en aquel tiempo habían recibido la ley y habían recibido el criterio santo de Dios, obviamente el pueblo debería sujetarse al criterio santo de Dios, debería obedecer la ley de Dios, y obviamente también en todas sus prácticas, en toda su vida, como dice la palabra de Dios, con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo nuestro ser, deberíamos amar a Dios obedeciendo. Pero en aquel tiempo, dentro de lo que cabe es que cuando se manifestaba la justicia se comunicaba al pueblo, o sea, la justicia de Dios era comunicada al pueblo, el pueblo debería también corresponder actuando justamente con el prójimo. Una vez que ha sido comunicada la justicia de Dios al pueblo, el pueblo debería también considerar esa justicia con su prójimo. Hoy en día no es así. Hoy en día no es así. Pero no solamente hoy en día. Si vemos realmente lo que dice ahí, y usted ha leído algún día Habacuc, por eso vuelvo a repetir, en esta semana haga un tiempo para seguir escudriñando este libro maravilloso. Y estúdielo. Y se va a dar cuenta cómo es que el pueblo cayó en impiedad y en injusticia. ¿Cómo es que el pueblo cayó en impiedad y en injusticia? El pueblo, después de haber sido indiferente a la justicia de Dios, después de actuar de una forma irreverente en contra de la justicia de Dios, el pueblo comenzó a definir lo bueno y lo malo según su perspectiva y no dentro de los criterios santos y justos de Dios. Eso fue lo que pasó desde el principio de la creación, cuando Adán y Eva pecaron. Ellos definieron el bien y el mal. También nos muestra Dios que dentro de toda la historia Dios había elegido a Abraham para que su familia viviera justa y rectamente. Y si nosotros nos damos cuenta en esos pasajes, cuando Dios hace un llamado a Abraham, Dios le dijo que Abraham iba a responder enseñándoles a sus hijos a vivir justa y rectamente. Pero las generaciones pasarían, los años pasarían, y el pueblo tristemente volvería a caer en pecado, en rebelión, cometiendo actos injustos e impíos. Así que cuando está hablando ahorita Habacuc estaba cansado de estar viendo o viviendo dentro de un pueblo que se había vuelto en contra de Dios, cometiendo fechorías, cometiendo irregularidades, cometiendo pecado delante de Dios. Así que estaba cansado de la injusticia y de la impiedad del pueblo. Por eso Habacuc comenzó a decir: ¿hasta cuándo, oh Señor? R.C. Sproul dice en uno de sus libros acerca de la justicia, él dice que él recomendaba a los alumnos a no pedir en las oraciones la justicia de Dios, sino que deberían pedir en sus oraciones la misericordia de Dios. O sea, que no deberían implorar la justicia de Dios, sino implorar la misericordia. ¿Por qué? Porque si imploraban la justicia de Dios, por obvias razones, siendo nosotros pecadores, también somos merecedores del justo juicio de Dios, que sería recibir la ira de Dios. Pero Habacuc, cuando está hablando de lo que está implorando, es porque desde la perspectiva del Antiguo Testamento esto se consideraba que Dios actuara. ¿Acaso Dios había estado pasivo
Cuando Habacuc estaba cansado de la injusticia y de la impiedad, es porque el pueblo, miren, al no obedecer la justicia de Dios, el pueblo también no practicaba, no podía vivir en justicia con el prójimo. Ellos eran deshonestos, hermanos, carentes de compasión hacia el pobre. Usted recuerda lo que Jesucristo dijo a los fariseos, a aquellos religiosos, que ellos no se deberían olvidar ¿de qué? De la misericordia, la fe y justicia. De 3 cosas no deberían olvidarse, no deberían dejar de practicar. ¿La qué? La misericordia, la fe y la justicia. ¿Eso qué implicaba? Bueno, eso implicaba que Jesús se había dado cuenta que aún en sus tiempos se había abandonado la justicia de Dios. Por lo tanto, si se abandona la justicia de Dios, somos acreedores de recibir la ira de Dios. Pero pregunto, ¿quién puede realizar completamente la demanda justa de Dios? ¿Quién puede? ¿Quién puede realizar? ¿Quién puede cumplir toda la demanda justa de Dios? ¿Quién puede cumplir con la ley de la justicia de Dios? ¿Quién puede? Nadie. Por lo tanto, todos absolutamente, como dice la palabra de Dios, somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y esto qué dice? ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos merecedores. Y algunos dicen de la condenación, sí es cierto, pero somos merecedores de la ira de Dios. ¿Habrá querido Habacuc que Dios manifestara su ira directamente sobre el pueblo? ¿Eso es lo que quería Habacuc? Esta gente de Judá era opresor. Miren, hoy se conoce, hoy en día podemos ver acerca de lo que se llama dentro de la justicia, cuando alguien quiere buscar su propio bien, es sorprendente porque a eso se le conoce como la autopreservación. ¿Y qué significa eso? Eso es algo injusto, ¿eh? La autopreservación es algo injusto, viéndolo desde la perspectiva bíblica, obviamente. Es pecado. ¿Por qué razón? Porque es tú pasar por encima, ¿sí?, de lo que sea a costa de tu preservación. Pasar por encima de lo que sea a costa de tu preservación. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, que siendo ellos opresores, fíjense, oigan bien, se olvidaron porque Dios les había dicho, y está expresado en la ley, que no deberían ellos ser opresores del extranjero, ni del débil, ni del desamparado. Obviamente, si habían recibido la justicia de Dios, que era el haber sido redimidos, y el pueblo de Egipto, quien era su opresor, había sido castigado, ahora ellos deberían ser también, que viviendo en la justicia de Dios, deberían ser justos con el prójimo. ¿De qué forma? Manifestando su amor, pero también siendo compasivos con el débil, siendo misericordiosos con el débil, con el necesitado y con aquel que había sido desamparado, ser para ellos un consuelo. Los opresores habían edificado fortunas sobre la sangre de los más débiles. ¿Qué había hecho Egipto con el pueblo de Israel? Estaba haciendo fortuna ¿a costa de qué? A costa de su infortunio. ¿De quién? De los judíos, del pueblo de Israel, siendo esclavos. El pueblo egipcio había hecho fortuna ¿a costa de qué? Del pueblo de Israel.
eran injustos y eran impíos. Después de que el pueblo de Israel salió siendo redimido, tristemente también terminaron siendo opresores de los más débiles dentro del pueblo. Ellos eran codiciosos también, buscando la exhibición y grandeza, olvidándose de Dios. Y esto se llama impiedad, hermanos. Algunos pueden decir, bueno, eso es en las personas paganas, eso es en las personas incrédulas, eso son en las personas que no han recibido a Jesús. Pero déjeme decirle, hermano, que tristemente también la impiedad ha llegado a ser respetada como un pecado dentro de la iglesia. Tristemente, la impiedad ha sido respetada también dentro de la iglesia. Este pecado de impiedad ha sido respetado dentro de la iglesia también. Aún dentro de la misma iglesia, los más fuertes abusan de los más débiles. Veamos nada más el contexto en nuestro entorno. No es muy diferente a los tiempos de Judá, a los tiempos de Habacuc. No son muy diferentes. Cuando el impío o la persona vive en impiedad, no busca agradar a Dios, sino se busca agradar a sí mismo. Y a sí mismo busca agradar a la gente y busca la opinión de la gente antes que la de Dios. Y eso veámoslo. Es lo que había en los tiempos de Habacuc. Veámoslo hoy en día también. Para hoy se está viendo no solamente en el mundo y en el contexto secular, sino también en un contexto en el mundo cristiano. El pueblo de Judá era engañador. Eran engañadores, eran engañosos. Usaban prácticas que eran viles. Es más, ellos engañaban y abusaban del prójimo, y si fuera posible, hacer uso de ciertas drogas para cometer su fechoría de tal manera de satisfacer su inmoralidad sexual. Es muy triste hoy en día también, hermanos. Ahorita voy a tocar un punto más adelante de todas las cosas que se están legalizando. Pero hoy en día, hay muchas aprobaciones. Han legalizado el mal. Como dice la Escritura, a lo bueno le han llamado malo y a lo malo le han llamado bueno. ¿Por qué ocurre eso? Porque no consideraron la justicia de Dios. Es más, miren, si el hombre no considera la justicia de Dios, al hombre sin Cristo se le sigue hablando solamente del amor sin manifestarle la justicia de Dios, esa persona no sabe, ni se ha dado cuenta, ni sabrá si se le sigue compartiendo así ese evangelio, un evangelio diluido. No se ha dado cuenta, ni siquiera se dará cuenta también de que la ira de Dios sigue todavía sobre él. ¿Por qué creen que en las cartas, sobre todo en la de los Gálatas, cuando dice no erréis? No erréis. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo habla a los Gálatas de esa forma? No erréis. La misma iglesia estaba poniendo de lado o siendo indiferente a la justicia de Dios. Hoy en día, si en la carta a los Gálatas el apóstol Pablo lo expresa, vean nada más una cosa. Vean nada más una cosa. Los problemas que tuvieron en los principios de la iglesia, en los tiempos del apóstol Pablo, los problemas que tuvo la iglesia en el primer siglo,
hermanos, como decía A.W. Tozer, no son tan distintos de los de hoy en día. Si existen en las cartas es porque aún en la iglesia debe seguirse predicando el evangelio y predicando de la santidad de Dios, predicando del amor de Dios, predicando de la verdad de Dios, pero al mismo tiempo predicando de la santidad de Dios y de la justicia de Dios para que la iglesia tema a Dios. Pudiera usted decir, bueno, pero es que engañadores, vemos hoy en día que los púlpitos se han prostituido. Hoy la verdad en los púlpitos se ha prostituido. La doctrina la han hecho los predicadores, lo han hecho a su antojo, a su manera. Siempre y cuando cumpla con sus propios intereses. Y la iglesia, incauta, sigue diciendo amén a tantas proclamaciones insensatas. Es más, hay que decirlo así. Tristemente, aún en la misma iglesia, se sigue aceptando ciertos pecados de inmoralidad. Es más, los mismos líderes religiosos siguen practicando la inmoralidad y aparte de seguir practicando la inmoralidad, no se les suspende de seguir laborando, sino que continúan todavía ocupando las cátedras sagradas. ¿Para qué? Para seguir engañando a muchos. Qué tristeza. Ahora hablemos de la idolatría en Judá. La idolatría en Judá, todo lo que toma el lugar de Dios, ya sea en el pensamiento o en la vida, es un ídolo. Ahora imagínense, hermanos, si se sigue enseñando, si ahora el pueblo de Judá no había considerado la justicia de Dios, dejó de considerar la justicia de Dios para seguir definiendo ellos el bien y el mal y dirigirse conforme a sus propias determinaciones y definiciones del bien y el mal, ellos estaban rechazando al Dios Santo por imponer ahora en sus mentes y en su vida otra cosa que no fuera el Dios vivo. ¿Esto qué conllevaba? A que este Dios, siendo mudo, y eso lo hablan mucho los profetas, que si ellos habían escogido un Dios mudo, imagínense en el momento de la necesidad, ese Dios mudo permanecería en silencio. Hoy en día, también la iglesia ha permitido esto, poner en el centro no a Cristo, sino un sistema denominacional. Ha puesto no a Cristo, a un fundador. La iglesia no ha puesto a Cristo, ha puesto a hombres. Es por eso que la iglesia hoy en día vive en una triste realidad. Creo que esta será la primera parte de este sermón. Pero analice, hermano. Vea cuán importante es vivir dentro de la justicia de Dios y vivir en la soberanía de Dios, aún en los tiempos difíciles. Hoy en día nuestro entorno puede ser tan desalentador. Es más, puede ser tan desalentador. Veamos lo que estamos viviendo. Nuestra vida va a cambiar. Y si Dios llama a cambiar, está cambiando. La forma de relacionarnos unos con otros ya no es la misma. La situación económica en el mundo es un caos. Siguen con las intenciones de seguir legalizando el mal.
preocupados por anteponer sus intereses antes que el criterio de Dios. Pero ¿qué debe hacer la iglesia en esos momentos turbulentos? En esos momentos turbulentos de pandemia, en esos momentos turbulentos de otras pandemias que estarán surgiendo, en esos momentos de turbulentos donde hay problemas en la nación, hay conflictos nacionales, hay conflictos estatales, hay conflictos locales, hay conflictos familiares, hay conflictos en la iglesia, hay conflictos personales. Si no reaccionamos, o sea, no prestamos atención a la voz de Dios, no prestamos atención a la palabra de Dios, si no enfocamos correctamente a Cristo, si no, nosotros no nos enfocamos correctamente hacia Jesucristo, hermanos, vamos a estar viviendo en estos tiempos difíciles bajo una inseguridad e incertidumbre. Y va a ser caótico esto. Algunos creyentes van a colapsar. Van a colapsar. Pero como dice Habacuc, uno de sus textos favoritos, mas el justo por la fe vivirá. Piensa en eso. Jesucristo, quien cumplió la justicia de Dios, nos justificó y nos enseña ahora a vivir dentro de la justicia de Dios. En los tiempos difíciles se necesitará la justicia de Dios, sí, porque la iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, deberá proclamar la justicia de Dios en la predicación del evangelio y también en su actitud, amando al prójimo, pero también diciéndole la verdad y manifestarle el evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Padre eterno, gracias por tu palabra. Hazla prosperar en cada corazón. Y en esos tiempos difíciles, permítenos, como iglesia, y todo aquel que escuche el mensaje, Señor, en tu misericordia, puedas brindarle fe y arrepentimiento y pueda ser convertido, transformado por la justicia que ahora opera en su corazón, para seguir proclamando la justicia divina a un mundo perdido, desconsolado, abatido. En esta justicia también manifiestas la esperanza y del gran amor que tienes para todo aquel que desde antemano, antes de la fundación de los tiempos, tú habías elegido y llamado para esta participación con los santos. Perdona a tu pueblo si no ha practicado la justicia y no ha practicado la piedad, sino que por su falta de entendimiento, por su desinterés o por su vanidad, han también incurrido en no obedecer tu palabra para seguir viviendo bajo sus propios intereses, definiendo lo bueno y lo malo, sin antes considerar tu palabra justa y santa. Perdona a tu iglesia si tiene esa actitud y ese comportamiento. Perdónanos a nosotros como líderes, como predicadores, como pastores, que no solamente no hemos predicado en tiempos atrás, no hemos predicado de tu verdad, pero necesitamos que en esos tiempos ahora actuales podamos considerar. Ayúdanos con tu Espíritu Santo para seguir proclamando fielmente tu palabra y el mensaje, y un mensaje completo para salvación de todo aquel que vive bajo la ira de Dios, para que pueda vivir ahora bajo la justicia de Dios.
Gracias, Señor, sabiendo que eras mucho más. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Y entre semana, el día de mañana, si Dios permite así, con su hermano Suriel, el día jueves, tiempos devocionales por el canal de YouTube. Dios les bendiga. Gracias por tu perdón, por esta nueva oportunidad. Gracias por tu amor, pues me demuestras tu bondad. Has borrado mis transgresiones y sanado mis heridas, justificado por tus acciones. Y en una cruz has comprado mi vida. Por eso hoy estoy aquí, entregándote mi vida. Por eso hoy estoy aquí, entregándote mi vida, por siempre a ti. Gracias por tu perdón, por esta nueva oportunidad. Gracias por tu amor, pues me demuestras tu bondad. Has borrado mis transgresiones y sanado mis heridas, justificado por tus acciones. Y en una cruz has comprado mi vida. Por eso hoy estoy aquí, entregándote 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 mi vida. Has borrado mis transgresiones y sanado mis heridas, justificado por tus acciones. Y en una cruz has comprado